Disneyland París es conocido como el lugar donde los sueños se hacen realidad. Un mundo de fantasía donde los niños y adultos pueden escapar de la realidad y perderse en la magia de los personajes y atracciones de Disney. Pero como toda gran obra de magia, Disneyland también tiene su lado oscuro. Un lugar donde las luces no brillan tan intensamente y donde los sueños pueden convertirse en pesadillas. Esta es la historia de lo que se esconde detrás del famoso castillo de la Bella Durmiente. Todo comenzó en 1992, el año en que Disneyland París abrió sus puertas al público. Desde el principio, el parque atrajo a millones de visitantes de todo el mundo, ansiosos por experimentar la magia de Disney en el corazón de Europa. Pero lo que muchos no saben es que, durante la construcción del parque, ocurrieron una serie de eventos extraños que dejaron a muchos de los trabajadores profundamente inquietos. Uno de los primeros incidentes ocurrió cuando los trabajadores comenzaron a excavar el terreno donde se construiría el castillo de la Bella Durmiente. Bajo el suelo, encontraron una red de túneles antiguos que no aparecían en ningún plano. Estos túneles parecían ser mucho más antiguos que cualquier construcción cercana y estaban llenos de símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que nadie pudo identificar. Los ingenieros que inspeccionaron los túneles ordenaron que fueran sellados inmediatamente, y la construcción del castillo continuó. Sin embargo, algunos trabajadores afirmaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de los túneles antes de que fueran cerrados, como si algo se moviera en las profundidades. Otros dijeron haber visto sombras que no tenían explicación y que desaparecían en el momento en que intentaban acercarse. A pesar de estos incidentes, el parque fue terminado y el castillo de la Bella Durmiente se convirtió en el icono central de Disneyland París. Durante años, millones de personas han pasado por sus puertas, sin saber que debajo de ellos se encuentra algo mucho más antiguo y oscuro que la magia de Disney. En 1998, 6 años después de la apertura del parque, comenzaron a surgir informes sobre desapariciones misteriosas en Disneyland París. Al principio, fueron solo unos pocos casos aislados de niños que se perdieron en el parque y que luego fueron encontrados horas después, desorientados y sin recordar lo que había sucedido. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las desapariciones se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Uno de los casos más conocidos es el de la familia Dubois. Los Dubois eran una familia francesa típica, con 2 hijos pequeños, Sophie y Lucas. Durante una visita a Disneyland en el verano de 1998, Sophie y Lucas desaparecieron mientras estaban en Fantasyland, cerca del castillo. La familia buscó desesperadamente por todo el parque, pero los niños no aparecieron. Finalmente, la seguridad del parque fue alertada y se inició una búsqueda a gran escala. Después de varias horas, los niños fueron encontrados cerca de la entrada de los túneles sellados debajo del castillo. Estaban ilesos, pero ambos parecían profundamente perturbados. Sophie no dejaba de murmurar algo sobre las sombras, mientras que Lucas permanecía en silencio, con los ojos vacíos y sin enfocar. Los niños fueron llevados de regreso con sus padres, pero la experiencia los marcó para siempre. A partir de ese día, Sophie desarrolló un miedo irracional a la oscuridad y Lucas nunca volvió a hablar. Los informes de desapariciones continuaron, aunque Disneyland París hizo todo lo posible por mantenerlos en secreto para evitar el pánico. Sin embargo, en 2003, ocurrió un incidente que no pudieron ocultar. Era una noche de otoño y el parque estaba casi vacío. Un grupo de adolescentes había decidido colarse en el parque después del cierre, buscando un poco de diversión prohibida. Habían escuchado las historias sobre los túneles debajo del castillo y estaban decididos a explorarlos. Con linternas en mano, encontraron una entrada oculta a uno de los túneles y comenzaron a descender. Lo que encontraron allí abajo fue algo que ninguno de ellos pudo haber imaginado. Los túneles estaban en mal estado, con paredes cubiertas de moho y agua goteando del techo. Pero lo más inquietante eran los símbolos antiguos que cubrían las paredes, similares a los que los trabajadores habían encontrado durante la construcción. Algunos de los símbolos parecían brillar débilmente en la oscuridad, como si estuvieran imbuidos de una energía desconocida. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños, susurros ininteligibles, pasos que parecían seguirlos a distancia, y un sonido bajo y constante, como un latido profundo.
Uno de los adolescentes, una chica llamada Emma, dijo que sentía que algo los estaba observando desde las sombras. Pero los demás la ignoraron, pensando que solo estaba asustada. Finalmente, llegaron a una cámara más grande en el fondo del túnel. En el centro de la cámara había un pozo profundo, cubierto por una tapa de hierro oxidada. Alrededor del pozo, encontraron más símbolos y restos de velas derretidas. Parecía un lugar de culto olvidado. Uno de los chicos, Daniel, decidió que quería abrir la tapa del pozo para ver qué había dentro. Los demás intentaron detenerlo, pero él estaba decidido. Cuando finalmente logró abrir la tapa, un hedor nauseabundo llenó la cámara, como el olor de algo que había estado pudriéndose durante siglos. Emma gritó que debían irse, pero antes de que pudieran reaccionar, algo salió del pozo. No era algo tangible, sino una sombra, una oscuridad líquida que se movía por el suelo como si tuviera vida propia. Los adolescentes intentaron correr, pero las sombras los atraparon uno por uno. Emma fue la única que logró escapar de los túneles esa noche. Corrió hasta la entrada del parque, donde fue encontrada por los guardias de seguridad, cubierta de barro y con el rostro pálido de terror. Fue incapaz de explicar lo que había sucedido, pero las autoridades del parque sabían que algo grave había ocurrido. Después de ese incidente, Disneyland París cerró el área alrededor de los túneles y la selló por completo. Todos los accesos fueron bloqueados y cualquier mención de los túneles fue eliminada de los registros oficiales del parque. Sin embargo, los rumores continuaron circulando, y aquellos que conocían la historia comenzaron a referirse a los túneles como el otro lado del castillo. A lo largo de los años, ha habido informes esporádicos de avistamientos en los alrededores del castillo, especialmente durante las horas más tardías del día. Visitantes y empleados han afirmado ver sombras que se mueven en la periferia de su visión, figuras que parecen desvanecerse cuando se les mira directamente. Otros han oído susurros ininteligibles en lenguas antiguas, voces que parecen emanar de las paredes mismas del castillo. Uno de los más inquietantes relatos proviene de un exguardia de seguridad del parque. Este hombre, que pidió permanecer en el anonimato, trabajó en Disneyland París durante más de una década. Durante una patrulla nocturna en 2010, cerca de la entrada sellada de los túneles, escuchó el sonido de pasos detrás de él. Al darse la vuelta, vio una figura oscura que se deslizaba en las sombras, moviéndose demasiado rápido para ser humana. Decidió seguirla, pensando que podría ser un intruso, pero cuando giró la esquina, la figura había desaparecido. Sin embargo, en el suelo, encontró una muñeca antigua, cubierta de polvo y moho, que parecía haber estado allí por décadas. Al levantarla, notó que sus ojos de cristal parecían seguirlo, y sintió una presencia fría a su alrededor. El guardia dejó caer la muñeca y salió corriendo, sin mirar atrás. Al día siguiente, pidió su transferencia a otra área del parque, y nunca volvió a patrullar cerca del castillo. La historia del otro lado del castillo se ha convertido en una leyenda urbana entre los empleados del parque, y muchos evitan hablar de ello por miedo a atraer la mala suerte. Sin embargo, hay quienes creen que el secreto de los túneles está lejos de ser revelado por completo. Algunos incluso sugieren que el parque fue construido deliberadamente sobre ese terreno antiguo, que Walt Disney sabía de la existencia de esos túneles y que su verdadero propósito siempre ha sido ocultar lo que se esconde debajo del castillo. Hoy en día, Disneyland París sigue siendo un destino turístico popular, pero aquellos que conocen la historia no pueden evitar sentir un escalofrío cuando pasan cerca del castillo al anochecer. Las luces pueden ser brillantes y la música alegre, pero bajo la superficie hay algo oscuro y antiguo, algo que ha estado esperando pacientemente durante siglos. Y si alguna vez te encuentras en Disneyland París, paseando por Fantasyland después de la puesta del sol, y ves una sombra que no debería estar allí, o escuchas un susurro que te pone los pelos de punta, recuerda la historia del otro lado del castillo. Porque en ese lugar, los cuentos de hadas y las leyendas se entrelazan, y nunca se sabe cuándo podrías cruzar la línea entre la fantasía y la pesadilla.